Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva práctica de exposición de geografía e historia. Como suelo comentar mucho, o casi siempre en todos los vídeos, las prácticas son ilimitadas e infinitas, así que preparaos para cualquier cosa y es por ello que vamos con una nueva práctica de arte nuevamente. ¿Qué tenemos? Bueno, os diré, y suena un poco a catedrático de historia del arte o suena un poco a profesor chungo de instituto, pero si no conocéis esta escultura, habéis estudiado poco o mal. Lo siento mucho, pero es así. Estamos ante el Apolo y Dafne de 1622 de el maestro Bernini. Una escultura barroca que está en la Galería Borghese de... Es una obra escultórica tallada por una maestría asombrosa, espectacular. Yo es que muchas veces hasta lloro de ver cosas, lo que él podía hacer con una roca. Es absolutamente espectacular. Y se titula Apolo y Dafne porque está hablando de dos personajes mitológicos y de una escena entre ellos que, como veis, tiene una gran teatralidad, algo que le caracterizaba muchísimo a Bernini, aunque el mismo barroco tiende a esta teatralidad, es decir, que el factor que se buscaba, ese realismo, esa interpretación, es lo que lleva a que tenga gran teatralidad. Es un episodio recogido por Ovidio que se llama La Metamorfosis. Eros está enfadado con Apolo por haberse burlado de su pericia con el arco, disparó al dios una flecha de amor con la punta de oro y a ninfa Dafne una flecha de rechazo con la punta de plomo. Apolo ama a Dafne y por tanto la persigue por los bosques. Entonces ella, acorralada, pide ayuda a su padre, el río Peneo, y la transforma en laurel. ¿Vale? Si os dais cuenta, se está transformando en un laurel poco a poco. Y es así es como Apolo tiene que renunciar a ella y se teje una corona de laurel con las hojas de ese árbol en recuerdo a ella. Está tallada de una forma exenta sobre un bloque de mármol y alcanza los 2 metros con 43 de altura, ¿vale? Esto es un dato, un accesorio que evidentemente yo me he apuntado aquí para comentarla. No es que yo sepa de memoria cuánto mide, aunque la he tenido cerca y sé que mide más de 2 metros, este llego. Y vemos dos cuerpos juveniles, son jóvenes, puede ver sin arrugas, todo terso, perfecto. Dafne empieza a transformarse en Laurel al ser cazado por Apolo y busca la tensión. Si os fijáis, ella retorcida mientras se va transformando en ese árbol, asustada en ese momento en el que la alcanza, pero ella se transforma. Y es Apolo en carrera, veis el pie aquí levantado, veis el brazo, ha estado corriendo detrás de ella para alcanzarla. Y ambos dos están perfectamente acoplados. El barroquismo lo podemos apreciar en la metamorfosis, en el contraste entre las dos figuras, una femenina y otra masculina. Hay un movimiento muy sinuoso de Apolo, elevando esos brazos, y luego tenemos a Dafne con esas ramas, los dedos en punta, y ya veis que están transformando en esas ramitas de árbol. Esta composición pues es la línea curva, un eje inclinado en la composición, que también es un rasgo barroco. Veis esos ejes muy inclinados en sus cuerpos. Y ese dramatismo, ese juego de luces y de sombras que podéis estar apreciando por aquí, por las piernas, aquí en los paños, que se hace pues absolutamente magnífico. El conjunto tiene formas suaves y elegantes en el sentido dramático de lo que es la escena, que acentúa mucho la luz, sobre todo se puede apreciar en ella. También un poco más en él, quizá en la altura del pecho y demás, pero en ella, por cómo se contorsiona, me parece que queda una iluminación divina. Tiene violentos pliegues en la capa de Apolo, el pelo, cómo se va doblando porque está corriendo y el aire evidentemente la afecta. Y ello hace que el espectador necesite rodearla. Bulto redondo, tener que darle una vuelta para apreciar todos sus detalles. Bernini es el escultor más sobresaliente del barroco y me atrevo a decir de la historia del arte enteramente. Aprende el oficio de su padre y lo puso en contacto con mecenas que le fueron moviendo de un sitio para otro, entre ellos Escipione Borghese, el cardenal. Por eso esta obra yace allí en su galería actualmente. Y esta escultura la realiza cuando tenía 20 años. Es fenomenal, es fascinante. Para ello ha tenido que apreciar muchas veces la obra de otros grandes autores. Seguramente había visto las obras de Eneas y Anquises, por ejemplo, el rapto de Proserpina. Al final no deja de ser
teatralidad, representar la teatralidad en ciertos momentos. Esto hace que el Papa Urbano VIII le nombre artista principal de la corte pontificia. Siempre contó muchísimo con el papado en sus diferentes etapas y eso fue lo que le alejó de su principal rival, Borromini. Posteriormente, tras Urbano VIII, que como ya digo, hizo incluso su propia tumba, La Fuente de los Cuatro Ríos de la Piazza Navona, que es una obra espectacular, por favor, si no la habéis visto, id a buscarla y verla, o si vais a Roma, visita obligatoria, ¿vale? Visita totalmente obligatoria. Y a partir del 1665, cuando ya es una persona entra en su fase, digamos, más tardía, más anciana, es cuando evoluciona un expresivismo y espiritualidad. Alarga la figura, se aumenta el movimiento de los ropajes, como en los ángeles de la puerta de San Angelo, ¿vale? En Roma. El nivel escultórico que alcanza no tiene parangón ninguno con los demás. Llega incluso a tocar el manierismo, digamos que es quien lo inicia. Destaca por encima de todos los autores de su época e incluso, ¿por qué no decirlo?, anterior. Es decir, los que le precedieron y los que le fueron después. Y es un absoluto trabajo inmenso. El barroco que aplica Bernini a su arquitectura y el urbanismo son principalmente las esculturas en el baldaquino de San Pedro, o la plaza de San Pedro del Vaticano, o la de San Andrés del Quirinal, están encargadas de un cierto dinamismo, de una producción plástica. Esto lo hace un artista sobresaliente. Podríamos hablar más de su vida, de su etapa juvenil, de cómo va evolucionando, pero yo creo que es mejor hablar de ese duelo que tuvo con Borromini, un gran escultor también de su época y arquitecto. Lo que pasa es que Bernini contó con el papado siempre de su parte, que evidentemente tenía más presupuesto que las órdenes mendicantes, las órdenes diferentes a las que Borromini estuvo escrito toda su vida y para la que hizo la mayoría de sus obras. Por tanto, siempre contaba con materiales más nobles, pero sin duda, es su maestría a la hora de cincelar la roca lo que le lleva a que sea recordado, como ya digo, probablemente el mejor escultor que la historia de arte conoce. Con ello termino el vídeo. Ya sabéis que os agradezco siempre los likes, las suscripciones y bueno, todo comentario para mejorar o corregir que me podáis dar. Nos vemos en el próximo vídeo.